Hermanos, es un gusto estar con ustedes en esta mañana. Como ya dijo Jairo, mi nombre es Giancarlo Montemayor, mexicano de nacimiento, radicando ahorita en Austin, Texas, con una iglesia que se llama High Point. Y bueno, es un gusto estar con ustedes, la primera vez que estoy en Colombia. Y lo que he visto en estos 2-3 días me ha gustado mucho. La hospitalidad realmente de los hermanos ha sido excepcional. El tiempo que pasamos ayer en Río Negro también fue muy bueno con los hermanos allá. Y la verdad es que estoy muy agradecido con el pastor Jairo. Realmente son privilegiados de tenerle a él como pastor. Es un buen hombre de Dios. Y algo que quiero que consideremos en esta mañana es la idea de la iglesia como una embajada. Yo cuando he viajado al mundo latino realmente siempre me siento muy familiarizado con la cultura porque mi cultura mexicana es parecida a la de Centroamérica y Sudamérica. Sin embargo, yo cuando me siento en casa, en cualquier lugar en el que esté, es cuando estoy en un lugar como este, en un lugar como una congregación, una iglesia como la de ustedes. Y algo que quiero que consideremos se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 1. Vamos a leer todo el primer capítulo, aunque nos vamos a enfocar realmente en los primeros 9 versículos. Lo que quiero hacer en esta mañana es un poquito ambicioso. Quiero darles un panorama entero de la iglesia de Corintios, de la primera carta a los Corintios, y después ver la estrategia de Pablo para solucionar múltiples problemas que había en la congregación de Corintios. Van a ver ahorita que la iglesia de Corintios es realmente una iglesia llena de problemas y desastres. Y vemos cómo Pablo lidia con eso en la primera parte del capítulo 1. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios
y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias por este maravilloso tiempo que podemos pasar en familia. Y Padre, queremos hoy pedir de tu Espíritu Santo que hable y nos ministre a través de tu palabra. Queremos ser moldeados por ella, queremos ser retados por ella, queremos ser animados por ella y queremos ser transformados también por ella. Padre, haz tu obra a través de tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Es mi privilegio poder introducirles a ustedes la carta a los Corintios. Mi esperanza es que esta predicación pueda darles un empuje a ustedes en casa, poder seguir estudiando la carta de Corintios y que se enamoren de ella. Ahora, yo podría introducir la carta de Corintios de diversas formas. Yo podría decirles acerca del autor, que es Pablo, que era un ex fariseo, que fue un perseguidor de la iglesia, un asesino de cristianos, que fue salvo por el Señor Jesucristo. Podría hablarles de Corinto, que es un lugar donde había mucha fluidez económica, era un puerto donde era una ciudad muy cosmopolita. Pero si empezamos a hablar de esas cosas, creo que estaría a kilómetros de distancia del verdadero significado de la carta a los Corintios. Si podríamos definir la carta a los Corintios en una frase, diríamos que los Corintios es una iglesia llena de desastres, llena de desastres. Algunos pastores que yo conozco han predicado una serie de sermones en 1 Corintios y fíjense, uno de ellos le puso la iglesia vuelta loca a su serie de sermones. Otro predicador le puso las crónicas de la desesperanza a su serie de predicaciones. Es que es verdad, tenemos una iglesia aquí que está llena de desastres y conflictos. Y este libro, hermanos, tiene que ver con qué hacer cuando toda la iglesia parece estar fuera de control, cuando el carro va por el barranco y está a punto de caer. ¿Qué hacer cuando la iglesia está llena de problemas? Y bueno, algunos podrían pensar, bueno, es que las iglesias están así, o esta iglesia está así porque el predicador es muy malo. Y bueno, tenemos que tener cuidado porque Pablo aquí es el predicador. Pablo, el apóstol Pablo, fue el que fundó la iglesia de Corinto y es el que estaba ministrando esta iglesia con la predicación. Así que algo más está detrás de esta carta. Fíjense, vamos a hacer un estudio así panorámico del desastre que había en la iglesia de Corintios. Versículo 11 del capítulo 1 dice que había divisiones, ¿no es cierto? Dice que Pablo había sido informado por los de Cloé que algunos decían que eran de Pedro, otros decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Apolos y los más santos decían que eran de Cristo. Sí, pero todos estaban divididos. En el capítulo 3, versículo 2 vemos que hay problemas de inmadurez. Dice que os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Pablo está hablando con niños que les tiene que dar leche, son inmaduros, no han crecido en la iglesia. Capítulo 5, versículo 1, vemos problemas muy fuertes, problemas de incesto en la iglesia, un hombre durmiendo con la mujer de su padre. Eso sucede en la iglesia de Corinto. Es la magnitud de problemas. Capítulo 6, versículo 1, vemos que había gente demandándose, yendo a corte en la iglesia y dando un testimonio terrible ante la sociedad al presentar demandas dentro de la iglesia. Capítulo 7 vemos problemas de prostitución. Al final del capítulo 7 había unos que se creían tan santos que para no caer en prostitución decían, yo ni siquiera voy a acostarme con mi esposa. Capítulo 8 vemos que había comida sacrificada a los ídolos.
Con capítulo 11 vemos problemas también en la vestimenta de la mujer. Capítulo 11 vemos también abusos en la cena del Señor. Lo que sucedía era que al celebrar la Santa Cena, como lo acabamos de hacer en esta tarde, algunas personas tratando de aborazarse decían, no vamos a comer en casa, vamos a esperarnos a ir a la iglesia y vamos a ser los primeros en atacar el banquete, ¿verdad? Y vamos a satisfacernos. Entonces había un mal concepto de la cena del Señor, había un mal uso de los dones espirituales también. Capítulo 12 y 13 habla de eso. Había algunos que tenían problemas fuertes con la doctrina de la resurrección en el capítulo 15. Y por si fuera poco, en el capítulo 16 había problemas de la ofrenda también. La gente no estaba ofrendando. Qué desastre, hermanos de iglesia, había en esta iglesia. Entonces, ¿por qué estudiar 1 Corintios si es una carta tan desesperanzadora? Algunos dicen que después de Eclesiastés, 1 Corintios es el libro de la Biblia más deprimente de la Escritura, sobre todo para un pastor, ¿sí? El ver cómo una iglesia estaba tan llena de desastres. Pero bueno, yo quiero cambiar esa perspectiva porque en el primer capítulo vemos en destellos de esperanza de cómo Pablo empieza a lidiar con este desastre. ¿Por qué debemos estudiar una carta así? Bueno, yo espero que esta iglesia, y por lo que entiendo lo es, una iglesia misional que está tratando de alcanzar a la comunidad. ¿Qué es lo que sucede cuando pecadores con diversos trasfondos llegan a un grupo juntos como una iglesia? Va a haber problemas, sin lugar a duda. Sí, es cierto que tenemos una nueva naturaleza en Cristo, pero nuestra vieja naturaleza todavía sigue estando presente y en conflicto con nosotros y también con los de afuera. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos una iglesia que está llena de pecadores, como la es todas en este mundo, inevitablemente vamos a lidiar con problemas, incluso de la magnitud de la carta de 1 Corintios. Pablo está reaccionando a estos problemas. Yo quiero anticipar estos problemas para saber cómo poder pensar cuando esas cosas sucedan en esta iglesia o en alguna iglesia. Y la verdad es que cuando empezamos a predicar el Evangelio, inevitablemente vamos a empezar a involucrar personas que vienen con trasfondos muy pesados. Tal vez tú eres una de ellas, tal vez yo soy una de ellas. Todos venimos con trasfondos llenos de pecado y cuando nos ponemos juntos en una misma comunidad, inevitablemente van a haber problemas. Entonces, ¿qué es Corintios? Es un libro de desastres. ¿Por qué estudiar Corintios? Porque cuando predicas el Evangelio en una ciudad como esta, como Medellín, inevitablemente habrá como consecuencia desastres de todo tipo. Entonces, quiero sugerirles que el apóstol Pablo nos da la respuesta para cómo empezar a lidiar con este tipo de problemas. Si usted fuera el pastor de la iglesia de Corintios, ya acabamos de ver la magnitud de problemas que había en esta iglesia, ¿cómo empezarían ustedes a limpiar el desastre en la iglesia? ¿Cuál sería su primera estrategia al llegar a Corintio y decir, vamos a poner todo aquí en orden, porque aquí es un desastre? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué piensan ustedes que harían? Bueno, yo quiero sugerirles que el apóstol Pablo hace dos cosas en estos primeros 9 versículos de Pablo. Lo primero que hace es imponer autoridad y lo segundo que hace es derramar amor. Impone autoridad y derramar amor. Yo tenía un profesor en el seminario que decía que a veces como cristianos podemos hablar la verdad en esteroides. Lo que quería decir es que a veces usamos palabras verdaderas, incluso a veces de la Biblia, pero no hablamos con ellas con amor. ¿Sí? Necesitamos hablar la verdad en amor. Necesitamos imponer autoridad y al mismo tiempo derramar amor. Fíjense lo que dice Proverbios 25, 11 y 12. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Hay palabras que son dichas verdaderas, pero no son dichas como conviene. Tenemos que aprender a imponer la autoridad de Dios y a derramar amor al mismo tiempo. Así que número uno, lo primero que hace es imponer autoridad. ¿De dónde obtenemos esto? Bueno, del versículo 1, ¿qué es lo que dice? Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. La primera cosa que Pablo quiere que los corintios sepan es que no viene con sus propias palabras a escribir esta carta.
Si era evidente que Pablo era un perseguidor de la iglesia, es evidente en este pasaje que él no puede venir con su propia autoridad. ¿Quién es Pablo? Un antiguo asesino de iglesias, de cristianos, un perseguidor de cristianos, para venir con sus propias palabras para decirles cómo deben regir la iglesia. Pablo no tenía esa autoridad, a menos que fuera la autoridad de Dios para Pablo. Y Pablo lo que quiere decir aquí no es mi palabra, es la autoridad de Dios con la que quiero hablar en esta carta. Y bueno, usted puede pensar, yo no soy apóstol como el apóstol Pablo, ¿verdad? Yo no tengo ese tipo de autoridad, y es verdad. Nadie de nosotros ha escrito 13 libros de la Biblia como lo hizo el apóstol Pablo. ¿Cómo podemos aplicar ese principio a nuestra vida? Bueno, si vamos a entrar a la vida de los demás y decirles cosas como que esto es lo que yo pienso del matrimonio, esto es lo que yo pienso de la crianza de los hijos, será mejor que vengamos con una autoridad de Dios detrás de ese pensamiento. Será mejor que vengamos de parte de Dios y decir, hermano, esto es lo que Dios dice acerca del matrimonio. Esto es lo que Dios dice acerca de la crianza de los hijos. Esto es lo que Dios dice acerca del uso del dinero. Pero tenemos que venir con versículo y capítulo en mano, porque estamos lidiando con el pueblo de Dios. Y es lo que Pablo está haciendo aquí. Él no viene con su autoridad, él viene con la autoridad de Dios. Cuando te acerques a alguien para decirle cómo debe gobernar su casa, cómo debe ofrendar, qué música escuchar, será mejor que vengas con algo de parte de Dios. Y es la primera cosa que hace Pablo aquí. No puedes ir con una persona y decirle solamente tus opiniones al hablar de cosas de la Escritura. Tenemos que venir de parte del Señor. Entonces, el primer paso cuando entramos en la vida de los demás es debemos establecer autoridad de Dios. Debemos de venir de parte de Dios. Número 2, debemos derramar amor con esa autoridad de Dios. El apóstol Pedro nos dice que ahora todos somos sacerdotes, somos real sacerdocio y como tales tenemos autoridad los unos con los otros. Cuando ustedes se unieron a esta iglesia, hicieron un pacto los unos con los otros de velar los unos por los otros. Y tenemos esa autoridad de parte de Dios para entrar en la vida de los demás. Así que número 2, debemos usar la autoridad de Dios para derramar amor. Fíjense lo que dice 1 Corintios 13, es un pasaje muy conocido. En cuanto a la definición del amor, dice el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, y fíjense lo que dice aquí, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hermanos, el amor cree y espera lo mejor de otra persona, especialmente de aquellos que pertenecen a nuestra comunidad de creyentes. ¿Qué me refiero con esto? Déjenme darles un ejemplo. Ayer en la mañana, recién habíamos llegado a Medellín, y nos quedamos con unos hermanos allá en Río Negro, y en la mañana la hermana viene y toca a mi habitación y dice, hermano, se le ofrece un tinto. Y yo me quedé pensando, ¿realmente me está ofreciendo vino tinto en la mañana? Y entonces yo tenía dos opciones ahí, ¿no es cierto? Yo podía pensar, o ella está insinuando que me quiere dar vino tinto, o realmente quiere decir otra cosa que yo estoy malinterpretando, ¿verdad? Entonces yo le pregunto, hermana, ¿qué significa tinto? Me dice, es café. Ah, ok, así, ya estamos en la misma página. Pero la verdad es que a veces ni nosotros nos podemos entender. Jeremías dice que nuestro corazón es engañoso, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Yo no puedo conocer mi corazón. ¿Qué me hace pensar que puedo conocer el corazón de mis hermanos? Y es lo que está haciendo Pablo aquí. Él no va primero a juzgar el pecado que está viendo en los Corintios. Él primero empieza a derramar amor viendo evidencias de gracia, y él hace varias cosas. En primer lugar, para ver estas evidencias de gracia, fíjense cómo llama Pablo a los Corintios. Si ustedes tuvieran una sola palabra para describir a esta iglesia de Corintios, díganme, ¿cuál sería? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Pecadores? ¿Qué más? No escuché por allá. ¿Humanos? Ok. Si tal vez se nos vienen palabras también más fuertes, no sé, un desastre, ¿verdad? Como lo habíamos mencionado. Pero fíjense, Pablo, cómo se dirige a ellos en el segundo versículo
de Primera de Corintios. Él los llama santificados. Fíjense lo que le dicen en versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea, lo primero que Pablo quiere que ellos sepan es decirles, ustedes son santos. Ahora, a veces pensamos en la santificación como un proceso, y lo es, pero a veces la Escritura refiere a la palabra de santificación a algo que ya ha sucedido, como es el caso de esta epístola. Él los está llamando santos no por su progreso de santificación, sino por lo que Cristo ya hizo por ellos. Él está diciendo, ustedes ya han sido separados en Cristo, ya han sido apartados en Cristo, y no hay nadie que pueda mover eso de ese estado. Entonces Él los llama santos porque Cristo ya pagó por esa santificación. Entonces, nuestra santificación inicial no tiene nada que ver con el progreso de santificación. Es decir, esa santificación a la que estoy hablando es la justificación. Es la obra de Cristo por nosotros. Él ya ha muerto por nosotros. Él ha tomado nuestro lugar. Y Pablo dice, ustedes son santificados en Cristo Jesús. Apartados en Cristo Jesús. Nuestra santificación empieza mucho antes de nuestra vida. ¿Se han puesto a pensar en eso? Nuestra santificación empieza hace 2000 años, cuando Cristo murió por nuestra santificación. Por eso Pablo dice, ustedes son santificados, pero son santificados en Cristo Jesús. Él los compró a ustedes. Número 2, fíjense lo que hace Pablo, aparte de llamarlos santos, él les dice que Dios está trabajando en su vida. Pablo no solo les recuerda que han sido santificados en el pasado, él les dice, en el presente Dios está trabajando en su vida. Fíjense lo que dice el 4, gracias doy a mi Dios por vosotros. ¿Ustedes darían gracias a Dios por tener una iglesia como esta, como la de Corintio, tan llena de desastres? Pablo dice, gracias a Dios por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Pablo dice que ve gracia en medio de este desastre de Corintios. Es una gracia que produce frutos espirituales. Fíjense lo que dice el versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en ciencia. Estos corintios, hermanos, eran los más dotados de todas las iglesias. Ellos tenían todos los dones disponibles por el Espíritu Santo. Es cierto que más adelante corrige el uso de esos dones, pero Pablo, al ver esos dones, dice, miren, es evidente que el Señor los ha salvado, ustedes son santos y en este momento Dios está trabajando en ustedes. Es evidente en los dones que Él les ha dado a ustedes. Así que Pablo empieza a derramar ese amor. Primero los llama santos, después les dice, Dios está trabajando ahora mismo en ustedes. En el versículo 6 dice que esos dones les dan testimonio, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Pablo dice, al ver esos dones, yo sé que Cristo ha confirmado su obra en ustedes. Entonces, número 3, les dice que iban a ser sin mancha también más adelante. El versículo 8 dice, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, es cierto, hay un montón de cosas que están yendo mal en su iglesia, pero quiero que sepan que al final de los siglos, ustedes se ven muy bien. Ustedes van a ser irreprensibles. Una palabra que quiere decir sin mancha, intactos, glorificados. Y Pablo pone, fíjense lo que está haciendo, él pone la esperanza de ellos en el pasado, los llama santos. Después les dice, Dios está obrando a través de su Espíritu en este proceso de santificación, pero dice, Jesucristo los va a hacer irreprensibles al final también. Entonces, sí, Corintios, hay muchas cosas desastrosas, pero fíjense lo que dice el versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿en qué estás poniendo tú tu esperanza de salvación? Déjame decirte esto, porque si tú pones tu esperanza en qué también te va en tu santificación, estás poniendo tu esperanza en ti mismo.
Este pasaje nos dice que Jesucristo es nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación. La santificación es una herramienta que el Señor nos ha dado para ver cómo está nuestra vida delante de Él, y es un proceso en el que crecemos en Él. Pero hermanos, déjame decirte que el Señor nos toma en el lugar en el que estamos y obra en el lugar en el que estamos, no en el que deberíamos estar. Había un escritor, ustedes han escuchado el himno de Maravillosa Gracia, ¿cierto? Muy popular, escrito por John Newton, y él había escrito un poema que decía: no soy lo que debería ser y no soy lo que quiero ser, pero por la gracia de Dios no soy lo que algún día fui. Esa es la realidad de cada creyente en esta tarde. Es tu realidad, es mi realidad. No somos lo que alguna vez fuimos por la gracia de Dios, aunque todavía no somos lo que se supone que vamos a ser cuando el Señor Jesucristo regrese por nosotros. Hermanos, ¿no es eso maravilloso? Que el Señor nos toma en el lugar en el que estamos, no en el que deberíamos estar. Así que Pablo establece autoridad y después derrama amor. Primera aplicación que quiero hacer: no se engañen. Pablo no es tan ingenuo como para pensar que todos en Corintios son salvos. Pablo está diciendo: hermanos, no importa cómo vivan, Jesucristo ya murió por ustedes, así que cualquier pecado que esté en su iglesia, no pasa nada, vamos a seguir para adelante. No. Pablo lo que está haciendo no es dar una excusa para los creyentes que viven en pecado. De hecho, en el capítulo 5, ustedes se dan cuenta, si leen todo el pasaje, Pablo les dice al hombre que estaba acostándose con la mujer de su padre, les dice a la iglesia: saquen a ese hombre de ahí porque está dando un testimonio que ni siquiera los de afuera viven así. O sea, Pablo estaba muy comprometido con la santificación de la iglesia. Pablo no tiene el propósito de dar una excusa para el libertinaje en nuestra vida. No quiere dar una excusa para aquellos que digan: Cristo ya pagó por mis pecados, yo tengo mi ticket ya para el cielo, así que yo puedo hacer lo que yo quiera. No es eso lo que está Pablo diciendo. Pablo está dándonos ánimo, diciéndonos: no importa, es decir, en la situación en la que estás, si Cristo ha muerto por ti, si tú estás en Él, entonces tienes esperanza. Tienes esperanza de santificación, por tanto vive de acuerdo a tu santificación en Cristo Jesús. Eso es lo que está haciendo Pablo. Es un llamado al creyente a vivir de una vida piadosa. Número 2, este pasaje es muy claro también en que Dios, hermanos, se deleita en trabajar en vidas muy débiles. Dios se deleita en trabajar en vidas muy débiles. Si tú piensas que estás en esta mañana porque eres muy fuerte y porque tú decidiste creer en el Señor, tal vez no has entendido la esencia del Evangelio todavía. La esencia del Evangelio se encuentra en el versículo 28 del capítulo 1. Dice el versículo 25: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y después, fíjense lo que Pablo le dice a los corintios: miren, hermanos, miren su alrededor, miren su vocación, que no son muchos sabios según la carne. No vemos muchos sabios aquí según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Qué es lo que escogió Dios? Dice el versículo 27, lo necio del mundo escogidos para avergonzar a los sabios. ¿Y qué más? Y lo débil del mundo escogió Dios. Hermanos, Dios se deleita en trabajar en vidas muy, muy débiles y en iglesias muy, muy débiles. Y eso nos da esperanza. A mí me da... cuando uno lee Hebreos capítulo 11, a veces tiende uno a exaltar mucho las figuras bíblicas, ¿no es cierto? Cuando lee la lista esta de los héroes de la fe, que el autor de Hebreos nos dice que debemos imitarlos, y uno llega a personas como Sansón, nos dice que debemos imitar la vida de Sansón. Y uno ve la vida de Sansón y no una persona muy fuerte espiritualmente, lo era físicamente, pero espiritualmente era muy débil. Pero por la gracia de Dios él se arrepiente al final, y el Señor nos dice: imiten eso, imiten el poder de Dios en la debilidad de la humanidad. David, a veces tendemos a exaltar al rey David demasiado, ¿no es cierto? La verdad es que David cayó en pecados muy, muy bajos. Sin embargo, el Señor nos dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y nos dice que imitemos al rey David también. ¿Por qué? No es por su fortaleza, sino porque en su debilidad
Dios obraba a través de su poder. Número 3, necesitamos decirle esto mismo a los demás creyentes de nuestra congregación. Voy a preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que en tus conversaciones con otra persona de esta iglesia, con otro hermano de esta iglesia, inclusive con tu propia familia, viste evidencias de gracia y le dijiste, hermano, hermana, fíjate que he visto esto en tu vida y me es de bendición? Y sé que estás pasando por ese problema, pero déjame decirte que al final de tu vida, la palabra dice que tú serás glorificado. Y si Él empezó algo bueno en ti, lo va a terminar hasta el final. ¿Cuándo fue la última vez que utilizamos ese tipo de conversación, ese tipo de lenguaje? Porque para Pablo era muy común, hermanos. Debemos usarlo más, debe ser algo natural en nuestra vida, debe ser una cultura en nuestra iglesia. En la iglesia de High Point en Austin, generalmente le decimos a los invitados, y quiero decirle a los invitados que están aquí también, la iglesia, hermanos, debería ser un lugar donde el pecador se sienta a gusto como pecador, es decir, es un lugar para pecadores. No queremos que los pecadores estén allá afuera, queremos que estén aquí, queremos que escuchen el mensaje. Y a veces, me parece que a veces venimos a la iglesia aparentando un estado en el que no estamos realmente. Necesitamos tener una cultura en la iglesia donde todos somos pecadores y donde todos nos confesamos como tales, y que estas evidencias de gracias y estos ánimos mutuos sean naturales, que sean parte de la cultura. Pero para creer eso, para creer que hay evidencias de gracia en otros, primero tienes que preguntarte, ¿qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? Si tú sabes que el Señor ha obrado de una forma llena de gracia en tu vida, es entonces que tú vas a poder derramar esa gracia a los demás también. Antes de terminar, quiero que leamos el pasaje de nuevo, versículos 1 al 9, y quiero enfatizar la cristología en esta ocasión. Fíjense, a pesar del tema de Corintios, que hay disciplina constante de parte de Pablo a los Corintios, si ustedes continúan leyendo el libro en casa, fíjense lo que exalta a Pablo en los primeros 9 versículos. Fíjense cuántas veces el apóstol Pablo menciona al Señor Jesucristo como el que está haciendo la obra. Versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando a la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuál es el énfasis de este pasaje? Es lo que el Señor Jesús está haciendo en su iglesia. Más importante que todos los problemas que había en Corintio, lo que Pablo realmente resalta aquí es la gracia del Señor Jesucristo en su trabajo de justificación, de santificación y de glorificación, y cómo eso afecta en cómo vemos a la iglesia. Tal vez estás aquí tú en esta tarde como no creyente, tal vez aquí alguien te invitó. Déjame decirte que la iglesia no es una iglesia perfecta. Esta no es una iglesia perfecta, mi iglesia no es una iglesia perfecta. Alguien dijo que si encuentras una iglesia perfecta no vayas porque la vas a corromper. La verdad es que no hay iglesias perfectas hasta que el Señor venga a perfeccionarnos en su glorificación. Si tú estás aquí en esta mañana y has sido decepcionado por la iglesia, déjame decirte que el Señor está obrando en su iglesia. Mira a Cristo, mira a Cristo, Él es perfecto, Él es el que nos ha santificado a nosotros. Nosotros somos pecadores y seguimos creciendo, pero es el Señor Jesucristo el que debes mirar. Y yo te animo a que sigas viniendo, porque juntos nos ministramos,
nos santificamos mutuamente a través de la palabra de Dios. Esto es lo perfecto, Él es el perfecto, nosotros no. La iglesia no es perfecta. Así que si estás aquí de visita, quiero que te preguntes, entonces, ¿qué estás haciendo tú? ¿En dónde estás poniendo tu esperanza tú para tu salvación? Yo te animo a que consideres el cristianismo, a que te arrepientas de tus pecados y creas en el Señor Jesucristo y te unes a un cuerpo de creyentes como este. Número 2, si tú eres cristiano, quiero animarte realmente a que utilices esto que acabamos de ver en esta tarde y lo apliques en tu contexto local, el que veas evidencias de gracia y el que en lugar de tener un ojo crítico, tengamos realmente un ojo de evidencias de gracia en las personas que nos rodean. ¿Es un poco raro? Tal vez sí, para algunos de nosotros. ¿Es bíblico? También. ¿Sí? Así que ve con esas personas que están en tu vida y anímales a seguir al Señor Jesucristo con la autoridad de Dios, pero también derramando amor en sus vidas. Hermanos, termino diciéndoles que el Señor se deleita trabajando en vidas muy débiles y eso nos debe dar ánimo. El Señor nos toma en el lugar en el que estamos ahora mismo, no en el que deberíamos estar, y eso nos debe dar esperanza. Amén. Oramos. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana, porque nos edifica, nos anima, nos exhorta. Padre, gracias por Jesucristo, que Él es el Cordero perfecto, que ha sido inmolado por nosotros, por nuestra santificación. Perdónanos, Padre, por a veces poner nuestra esperanza en nuestras buenas obras, en nuestro buen comportamiento, en nuestra buena familia, en vez de ponerlo realmente en Jesucristo, quien es nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra glorificación. Ayúdanos a confiar en eso, Padre, y que en esta tarde podamos seguir conversando, ministrándonos mutuamente hasta que tú vuelvas, Señor, y sigamos creciendo en tu santificación. En el nombre de Cristo. Amén.